Lo ideal sería llegar a una función un poco más concreta, es decir, habría que resolver los binomios de numerador y denominador y después ver la posibilidad de buscar común denominador. O sea que esto me quedaría. Esto es igual a 2x más 1 todo al cuadrado por x más 1 al cuadrado más 1. Profe, ¿puede mutear a todos? Sí, no sé cómo se hace eso, pero hay un estudiante que tiene el micrófono prendido. Creo que ya lo apagó. Bien. ¿Sigo? Ahora lo que vamos a hacer es sumar eso. Para sumar, el estudiante busca el común denominador. Esto le quedaría x más 1 todo elevado al cuadrado. Y acá me quedaría 2x más 1 todo al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado. Si quiere, el estudiante puede desarrollar los binomios para que le quede un polinomio en el numerador y le quedaría así: 4x al cuadrado más 4x más 1 más x al cuadrado más 2x más 1. Todo sobre x más 1 elevado al cuadrado. Y por último, suma en el numerador y dice, son 5x al cuadrado, tengo 6x y los números son 2. Todo sobre x más 1 elevado al cuadrado. Acá no es necesario. Profe, le interrumpo un rato, no se ve la parte de abajo del denominador. Espera un poquito. Voy a corregir el enfoque. ¿Ahora? Ahí se ve. Bien. Entonces, y yo creo que esa sería la mínima expresión. No tiene sentido desarrollar el denominador. Está bien. Bueno, o sea que el concepto es este, fundamentalmente. Ahora, si ustedes quieren, hacemos la otra, que podría llegar a ser un poco más compleja, pero teniendo en claro esto que más se escribió acá en Colorado, ya es suficiente. Vamos a hacer entonces GOF. Si al estudiante le piden hacer GOF, esto sería, insisto, no digan GOF ni FOF, porque eso es de forma vulgar, como para poder hacerlo más rápido, pero insisto, esto se lee F compuesto con G, se lee de atrás para adelante, y así se escribe también. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué indicaría esto? Esto indicaría de que la X de G será sustituida por esto. Entonces esto me quedaría así. 2 que multiplica a x cuadrado más 1, todo sobre x cuadrado más 1, más 1. Esto es igual, hacemos distributiva en el numerador, me queda 2x al cuadrado más 3, todo sobre x cuadrado más 2. Esta resultó ser mucho más sencilla, ahí terminó esa composición. Obviamente que después le pueden pedir, a lo mejor, calculen dominio o la imagen, dominio de una composición. O le pueden pedir que para qué valores de x es mayor que 0 o es mayor que 1 o menor que, Ya, no me llega el wifi. que 2. Bueno, no puedo, no me se me cae la computadora. Cuando puteé, ¿qué crees que haga? Me llega el wifi de la pieza. Están prendidos los micrófonos. Estudiantes, tengan cuidado con eso. No me molesta que activen los micrófonos para preguntar algo, obviamente. No tengo problema. Bien, ¿se entendió este tema? Creo que no es sencillo, o sea, no digo que es fácil, pero tampoco es una cosa complicada teniendo en cuenta aquello que está escrito con Colorado. Si no necesitan que le saque foto a la pizarra, me avisan, así sigo y borro.
¿Qué prefieren? ¿Se pudo copiar? Sí, profesión, ¿no? Sí. Bueno, ¿con qué sigo? ¿Tiene algún límite complicado? Estudiantes, se supone que la mayoría empieza a rendir el día lunes, otros rinden por ahí el martes, miércoles, pero la determinación con el número es bien. Ahí me va gustando. Tienen que pedir ustedes, por eso les digo que ya tienen que haber repasado. ¿Borro entonces? Sí, profe. ¿Se pudo copiar? Perfecto. Bueno, creo que esto quedó claro. De cualquier manera, si después surge algo, me preguntan, no tengo problema de explicarle otro ejercicio más. Pero me parece que quedó bastante claro eso. Bueno, vamos a un límite con determinación 1 al infinito, mejor dicho. Para hacer una determinación de 1 al infinito, el loco tiene que saber que la sucesión, que Massa lo demostró en clase, de 1 más 1 sobre n, que así lo demostró Euler, esto me daba el número e. Y era justamente una determinación del tipo 1 al infinito. Entonces el estudiante, para resolver este tipo de ejercicio, hay muchas formas. Massa le va a enseñar la que él cree que es la más fácil de entender o más fácil de aprender para aquellos estudiantes que por ahí no tienen muchos recursos algebraicos. Porque hay otros que resuelven aplicando propiedades de los logaritmos, es decir, hay un montón de situaciones que pueden resolver ese mismo ejercicio. Vamos a plantear primero un ejercicio. Vamos a suponer que el estudiante tiene límite con x de infinito de 3x más 2 sobre 3x menos 1, todo eso elevado a la 2x más 4. Bueno, este es de los ejercicios más largos que hay. Obviamente que el estudiante lo primero que tiene que hacer, y esto lo hice, creo que le di a una clase de apoyo a los pibes del ICC, tiene que probar que está indeterminado, porque se ha dado casos que no estaba indeterminado y el estudiante hace igual el trabajo y obviamente hace mal, porque estos trabajos de algebraico se hacen para cuando esté determinado, no cuando no está indeterminado. Si el loco reemplaza la x por infinito, esto le va a quedar infinito sobre infinito elevado al infinito. Entonces, la primera determinación que tiene es infinito sobre infinito. ¿Cómo se resolvía la de infinito sobre infinito? Dividiendo todo por la x que lo va a mandar a exponer. Si el estudiante divide todo por x acá, en la base, le va a quedar 3 sobre 3, y 3 sobre 3 es 1. O sea que en definitiva le quedó 1 elevado al infinito. O sea que ahí demuestra al estudiante que tiene una determinación de tipo 1 al infinito. Porque si estos dos números no coinciden, no es 1 al infinito. Ya ese resultado o le da infinito, si fuese 4 tercios, le daría infinito. Y si es 3 cuartos, le daría 0. Entonces fíjense, porque ustedes tienen que saber, entonces lo voy a escribir acá, después lo borro, que un número elevado al infinito le puede dar dos resultados. O le da infinito si el número es mayor que 1, y le va a dar 0 si el número es menor que 1. Eso lo tiene que saber el estudiante. Y también tiene que saber que un número elevado a la menos infinito es todo al revés. Le va a dar 0 cuando el número es mayor que 1. Y le va a dar infinito cuando el número es menor que 1. Copien esto, le doy un tiempo para que copien, y después lo borro porque me quita espacio. Tengan cuidado con eso. Es decir que si estos números no coinciden, no es 1 al infinito, sino es un número elevado al infinito. Y le puede tocar estos dos tipos de situaciones. Entonces necesito que copien eso. Cuando copiaron, me avisan, lo borro. ¿Ya está? ¿Luego? Sí, profe. Bien. Borramos entonces y ahora comienza la resolución. ¿Cómo comienza la resolución? Yo le doy mi resolución. La idea es que en el numerador aparezca el denominador. El 3x ya coincide. Entonces el que me está faltando es este número. Entonces lo agregamos. El loco hace así. Límite con x tendiendo infinito de 3x más 2. Le agrega el 1, el menos 1, que no estaba. Pero como no estaba,
también lo tengo que sacar. O sea que le agrego el menos 1, pero también agrego más 1. Esa es la clave de esto. Con eso ya es suficiente que podamos resolver el ejercicio. Muy bien. Una vez que el estudiante hizo eso, acomoda convenientemente esto y dice así, límite, con x tendiendo a infinito, de 3x menos 1, lo agrupa, 3x menos 1, y suma 2 más 1, le queda 3. Ahí el estudiante tiene dos términos, y lo voy a mostrar a los dos términos. Uno es este, por eso lo hice bien separado, y otro es este. Se podría hacer otro paso más, pero no tiene sentido si el estudiante lo tiene practicado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a distribuir el denominador en esos dos sumados. Entonces el loco hace 3x menos 1 y 3x menos 1. Y esto va a estar elevado a la 2x más 4. El estudiante se da cuenta, o se debería dar cuenta, que ahí ya aparece un 1, que es el que yo necesito para aplicar la fórmula. Es decir, 3x menos 1 dividido 3x menos 1 es el 1. El más ya está, a veces no está. Si no hubiese estado el más, el loco, este 3, que está en el numerador, lo puede escribir dividiendo en el denominador. En ese caso, si hubiese sido menos, se lleva el signo. Pongo más, pero el número se lleva el signo. Es decir, que esto me quedaría 1, y acá en el denominador escribo 3x menos 1, todo sobre 3. Todo eso elevado a la 2x más 4. Si el estudiante compara ahora esto con esto que tiene acá, se da cuenta que esto que está en el denominador es justamente el valor de n. Entonces el estudiante hace un cálculo auxiliar y dice, porque va a ser un cambio de variable, dice que n es igual a 3x menos 1, todo sobre 3. ¿Y qué hace ahí el estudiante? Despeja la x. O sea que despeja la x, le queda 3n, este 3 lo escribo multiplicando, el 1 lo escribo sumando, y el 3 que multiplica la x lo escribo dividiendo. Acuérdense que ese 3 divide a todo, y acá lo que hago es distribuir, y me queda n más un tercio. Siempre es conveniente distribuir porque ahora tenemos que sustituir acá. Entonces ahora, una vez que el loco hizo ese cálculo auxiliar, ya prácticamente el problema está resuelto, porque el estudiante hace un cambio de variable. En vez de poner x, pone n tendiendo a infinito. La base le quedó 1 más 1 sobre n como él quería que le quede, porque él quiere lograr esto que está acá. Pero ahora viene el problema en el numerador, en el exponente, perdón. En el exponente tiene 2, y ahí viene una x, y la x la va a sustituir por esto que tiene acá. Entonces le quedaría n más un tercio, todo eso más 4. Y esta cuenta la va a tener que hacer, y esto me quedaría así, límite, con n tendiendo a infinito, de 1 más 1 sobre n, todo eso elevado, y acá le queda 2 por n son 12. Y ahora suma los números. Tengo 2 por 1 tercio son 2 tercios. 2 tercios más 12 tercios son 14 tercios. De cualquier manera, si no lo puede hacer mentalmente, obviamente que lo hace con la calculadora. Y acá es otra cosa donde el estudiante no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque obviamente le falta algún concepto de matemática, de aritmética básica, que lo habrá dado por ahí en primer año. Acá el loco tiene una suma. ¿Cuándo yo sumo exponentes? Cuando tengo un producto igual base. Quiere decir que el estudiante tiene esto, límite con n tendiendo a infinito, es decir que va a tener un producto igual base, por lo tanto, ¿quién es la base? Esto que está acá. Entonces el loco pone el producto igual base, ¿ves? Entonces, ahí tiene una base, ahí tiene la otra base, a esta base le pone 14 tercios. Y acá, el 2n, hay un producto exponente. ¿Cuándo el estudiante multiplica los exponentes? Cuando tiene otra operación de potenciación que se llama potencia de potencia, es decir, una potencia elevada a otra potencia. Quiere decir que esto que está acá lo puedo escribir como n, acá hago un corchete, y eso lo escribo al cuadrado. O sea que todo esto es lo mismo que está acá. Acá está todo junto y acá está todo desglosado. Y ahora el estudiante ya termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque esto que está acá, no se preocupen nunca, esto va a dar siempre 1. Porque sería 1 sobre infinito 0,
0 más 1, 1. 1 elevado a un número, cualquiera, siempre le da 1. Y en cambio esto que está acá, esto que está dentro del corchete, no es nada más ni nada menos que eso, es decir, que esto es el número e. Por lo tanto, la respuesta es e al cuadrado. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Quiere que le saquen foto? Profe, ¿es posible que explique así medio resumido lo que hizo, pero así medio resumido nomás? Sí, como que empiece de nuevo. Claro, así para que quede más claro. Bueno, cuando vos te encontrás con el ejercicio, lo primero que tenés que hacer es probar si está indeterminado. Yo ya lo conté, tenés que, esto te queda infinito sobre infinito, elevado al infinito, eso es una indeterminación, pero no es hasta ahora indeterminación de 1 al infinito. Cuando vos resolvés esto, el infinito sobre infinito, dividís todo por la x, eso lo podés hacer mentalmente, te va a quedar 3 sobre 3, 3 sobre 3 de 1, 1 al infinito. Hasta ahí estamos fenómenos. Bueno, cuando lograste que esté indeterminado, vos necesitas que en el numerador, como estos dos números van a coincidir siempre, va a tener 2x sobre 2x, 4x sobre 4x, es decir, siempre va a tener lo mismo, vos tenés que lograr que en el numerador aparezca el denominador. La 3x ya está, o sea que a vos siempre te va a estar faltando el número que acompaña. Por ejemplo, en este caso era menos 1, entonces ¿qué hizo Massa? Restó 1, pero también sumó 1 en el numerador. Si hubiese sido más 4, Massa hubiese sumado 4 y restado 4. Bueno, una vez que vos planteaste esta situación, agrupás. Siempre, porque eso es lo que pudimos hacer nosotros, te va a aparecer el denominador en el numerador. ¿Ves que acá apareció 3x menos 1? Bueno, repartí eso, ahí aparece el 1 que yo necesito que aparezca, que es la fórmula que tenés acá, y después el número que vos tenés ahí también lo rajás, pero lo rajás siempre a dividir al denominador, siempre. Ese número se raja a dividir al denominador. Y ahí eso termina siendo n, porque si vos comparás esto con esto, termina siendo n, ahí hay que hacer un cálculo auxiliar, porque hay que n igualar a esto, despejar la x, y ahora sí viene la sustitución. Es decir, yo dije que esto era n, pero esto que era x, fíjate vos que ahora esto que está acá es x, y esto que está acá es justamente lo que antes era x. Bueno, lo sustituí, hacer todas las operaciones correspondientes, sumar lo que se puede sumar, y después viene el tema de la potenciación, que eso hay que saber. Acá tenés una suma, por lo tanto hay un producto igual base, acá las dos bases. Una tiene un exponente, la otra tiene el otro exponente, pero el otro exponente es un producto, siempre va a ser un producto. Entonces te va a quedar n por algún número, porque es potencia, la potencia se multiplica a los exponentes. Y ahí tenés, este es el resultado de la e, y elevado al exponente ese. Te puede tocar cualquier cosa. ¿Estás loco? De 10, profe, gracias. De nada. Profe, disculpe, ¿qué pasa si nos ocurre lo mismo? O sea, tenemos el mismo caso, pero con una sucesión a la cual le tenemos que analizar la convergencia. Lo mismo. Vos calculás Exactamente lo bien. mismo, pero Sí, lo que reemplazamos. pasa es que en ese caso es contradictorio, pero no importa. En ese caso vos ya tenés como variable la n. Entonces en ese caso cuando haces un cambio de variable, llamale x, z, la letra que vos quieras, ¿me explico? Ah, ok, dale, muchas gracias, profe. O sea, ahí sería al revés. Acá nosotros arrancamos con la x y terminamos con la n. En tu caso vos empezás con la n y vas a terminar con una x, una z o la letra que vos quieras, la que te guste. Eso es lo de menos. Bueno, está bien. Profe, tengo una consulta. ¿Cómo? Tengo una consulta. Sí. ¿El número e puede pasar que nos dé con exponente cuadrático o siempre nos van a dar con exponente lineal? No, te puede tocar negativo, fraccionario, cualquiera, te puede aparecer cualquier resultado, el exponente de la e. No, cualquier cosa te puede pasar. Seguramente Bien. los ejercicios. ¿Podría Sí. hacer algún ejemplo con exponente cuadrático, por favor? Ah, vos me decís la base, Eh, cuando sí, estaba. como ya desde No, inicio. no.
Sí, que hay, ya yo de tengo. inicio de con exponente cuadrático, Sí, tipo, te dé el número en fracción, vos tenés que sí, averiguar ya te y entendí. arriba te... Ah, bien, está, gracias. Te entendí, pero no, eso es lo que te quería decir. En la guía mía hay creo 2 ejercicios de eso. Son muy difíciles, no creo que te tomen eso. No, no, olvidate. Ah, No, bien, bien, está. ni ellos saben hacerlo, así que no te preocupes. Ah, está. Gracias, profe, ese número. Sí, sí, ahora te entendí. Otra, Profe, yo tengo un ejercicio para resolver de límites ¿me que lo no me dictarás salió. o me mandás la foto? Le dicto. Dale. Límite con x tendiendo a cero Ah, de tangente de x ¿para menos que seno de x. una fracción? Una fracción, sí. Dale. Tangente de x menos seno de x sobre x al cubo. Bueno, este es re difícil que ejercicio, porque hay que saber algunas cosas de trigonometría. Bueno, lo primero que va a hacer Massa acá es lo siguiente. Voy a escribir la tangente como seno sobre coseno. Acuérdense que primero hay que reemplazar la x por el valor que tiene. La tangente es 0, 0, el seno es 0, 0, 0 al cubo 0, 0 sobre 0. Entonces esto te queda así. Seno de x sobre coseno de x menos seno de x. Todo sobre x al cubo. Sigo trabajando. ¿Qué hace más ahora? Voy a buscar como un denominador el numerador. Entonces a ustedes le queda así. Coseno de x, que sería mi común denominador, y esto me queda seno de x menos seno de x por coseno de x. Me paran si hay algún paso que no entienden. Ahora, Profe, ¿qué dice ahí? Porque no se ve muy bien. Porque hay el reflejo de la luz. acá, Sí, arriba. y ahí puse, esto es, perdón, me tenían que haber avisado, entonces no escribí ahí. Yo normalmente hago un cuadradito, donde justamente no puedo escribir. Esto es tangente de x, es seno sobre coseno, loco. ¿Por seno de X o qué dice? Seno sobre coseno, la tangente es seno sobre coseno. Si Sí, pero lo nosotros que está al lado. Pero lo que está al lado. menos seno, queda igual. O sea, si vos Ah, tenés un ejercicio acá, Massa lo único que hizo fue reemplazar la tangente de x por seno de x sobre coseno de x. Lo demás queda todo igual. está, gracias. ¿Sigo? Bueno, este coseno de x que está dividiendo acá puede venir a multiplicar acá. Entonces queda así, x al cubo por coseno de x. Y en el numerador hay un factor común, que es seno de x. Saco. Bueno, escúchenlo a Massa. Cuando aparece en un límite 1 menos coseno de x, coseno de x menos 1, 1 más coseno de x, cualquiera de estas tres situaciones y está indeterminado, la manera de determinar es multiplicar y dividir por el conjugado de esa expresión. Repito, si en un límite aparece una de estas tres situaciones, 1 menos coseno, coseno menos 1 o 1 más coseno, la manera de salvar la determinación es multiplicando y dividiendo por el conjugado de esa expresión. Y justamente ahora, Massa va a hacer eso. Te queda límite con x tendiendo a 0 del seno de x. Acá me queda 1 menos coseno de x. Multiplico por 1 más coseno de x. Todo sobre x al cubo, coseno de x, que multiplica a 1 más coseno de x. Muy bien. Le pido a un estudiante iluminado que me diga a qué es igual 1 menos coseno por 1 más coseno. Coseno de x al cuadrado menos 1. ¿No? 1 Una menos diferencia de coseno. cuadrados. ¿Cómo? Una diferencia de cuadrados. Y bueno, ¿y cómo le queda? ¿Quién habla? Te queda coseno al cuadrado menos 1 al cuadrado. No, al revés. Si es 1 menos Uno coseno. Ah, bueno, disculpa, no vi. 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado. Exacto. Así le queda. ¿No es cierto? Sí.
Bien. Ahora otra pregunta de trigonometría. ¿Qué es eso? Seno de X. Eso es equivalente Seno, a 0 al seno, cuadrado. seno cuadrado de Bien, bien, loco, bien. Entre todos podemos sacar una buena nota. Pero están medio de madera. ¿El cuento no? Entonces te queda. Eso es seno cuadrado. Entonces, loco, terminó el ejercicio ahí. Porque ¿cuánto es seno de X por seno cuadrado? Seno al cubo. Bueno, muy bien. ¿Y cuántas X tenés en el denominador? O sea que son equivalentes, ¿ven o no? ¿Ven que son equivalentes? ¿Seno cubo con X al cubo o no? ¿O no se dan cuenta? Sí, profe. El profe. Bueno, Sí, o sea que profe. este límite, este que está acá, no hace falta hacer todo el desglose ni reemplazar ni nada. Ese límite vale 1. Entonces te queda, como coseno de 0 es 1, te queda 1 que multiplica a 1 más 1. El resultado de ese límite es un medio. O sea que el problema no está en el límite, sino el problema está en las equivalencias trigonométricas que ustedes, porque ya empezamos mal. Nadie sabía que la tangente era seno sobre coseno, y ahí arrancamos mal. Profe, Sí, coseno de 0 es 1, ¿verdad? ¿Cómo? Coseno de 0 es igual a 1. Sí, señor. Usted tiene ahí su maquinita. Pruebe. Profe, Acuérdense pregunta. que si van a... perdón. Si van a resolver esto por calculadora, o sea que ustedes quieren saber el valor, acuérdense que el aparatejo tiene que estar en radianes, porque ahí cometen otro error también de cálculo. Sí, ahora sí, puede hablar. Hoy nos escribió en el pizarrón con rojo en qué caso es indeterminado el coseno, que era 1 menos coseno, coseno menos 1, y también escribió 1 más coseno. Pero si ¿no quedaría 1 más 1 ahí? O sea, Sí, 2. pero no, ¿Por qué pará, se Cachito, pará. Las dos primeras, está bien la pregunta, pero el coseno se anula en el pi. Entonces, los dos primeros es cuando x tiende a 0, y la última es porque x tiende a pi, ¿me entendés o no? O sea, sí, entiendo. si vos tenés una indeterminación, mirá, Massa te hace este ejercicio. Porque ustedes siempre creen que tiene que tender a 0, y no es así. Ese ejercicio, por ejemplo. X tiende a pi. Eso es 0 sobre 0, porque el coseno de pi es menos 1, y el seno de pi es 0. Entonces te queda 1 menos 1, 0, sobre 0. ¿Está? ¿Quién habló? Sí, profe, ahora entendí. ¿Quién habló? ¿Quién es? Erika, soy de Icuno, soy de... No importa. Yo para llamarte por el nombre, ¿entendiste, Erika? ¿Entendés? Entonces, eso es, o si no, dame el apellido, no tengo problema. No es para retarte ni nada por el estilo, sino simplemente para llamarte por el nombre. Porque si no, Profe. parece un animalito, boludo, que lo tengo que dar, vení para acá. Tienen que presentarse. Bueno, otra. ¿Qué? Uy, mirá, tenemos 101, todo un logro. No, bueno, no. Ustedes son los que me hacen famoso. Evidentemente ustedes son los culpables y los responsables. Qué humilde. Estamos desesperados, profe. También. Este es uno de los exámenes más difíciles por el hecho de que es la primera vez que dan estos temas. Después se van acostumbrando y ya los otros ya son temas difíciles, pero ya están un poco más duchos. ¿Es normal tener miedo, profe? Es que tenés que tener miedo. El miedo se termina cuando, en realidad no se llama miedo, es un tipo de una incertidumbre que no sabes con qué te podés encontrar, entonces eso te produce una sensación de inseguridad, pero cuando vos ves el examen ya tenés que tranquilizar. Así tiene que ser. O sea, siempre se siente un cosquilleo, así una cosa, el famoso CAPRE que se llama. El CAPRE es el cagazo preexamen. Y entonces, una vez que vos recibís el papel
y te das cuenta de los temas, chao. Y eso le habrá pasado en teoría también. En teoría estaban ansiosos, querían saber, qué sé yo, cuando se tranquilizaron, cuando vieron los temas. Encima, la mayoría de los temas, a los 2 cursos se los dicté. O sea, que ustedes sabían ya de antemano qué es lo que le iban a preguntar. No se podían haber sorprendido. No hubo nada que no tomaron. Ahí Lautaro, no sé qué es lo que pidió en el chat. ¿Algún ejercicio de continuidad? Bueno, ¿ustedes tienen alguno? Ese es el problema. Para aprender análisis loco, hay que recurrir a los libros que tienen ejercicios. O sea, hacer ejercicios. Y siempre va a haber un ejercicio que no sale, y entonces eso lo tienen que anotar por ahí para este tipo de cosas, para la clase de consulta. Entonces, ahí resulta mucho más ameno y ustedes solucionan su problema. El problema, evidentemente, es justamente el de no saber qué preguntar. Porque si ustedes se quedan con la guía de clase, les puedo decir que el fracaso es rotundo. O sea, directamente no tienen solución. Pero si ustedes recurrieron a algún libro y ahí buscaron situaciones, entonces sí, tiene sentido. A ver, vamos a suponer que el loco tiene que f de x es igual a una función de este tipo. X cuadrado menos 4 sobre x menos 2 y x es distinto de 2. Y le dicen que vale 5 si x es igual a 2. Entonces, le piden analice la continuidad en el 2. Entonces, el loco sabe que para que una función sea continua, se tienen que dar 3 condiciones. Primero, que la función esté definida en el punto. Segundo, que exista límite, sea finito. Y la tercera, que ese valor del límite coincida con el valor de la función. Vamos por la primera situación. ¿Cuánto vale f de 2? A ver quién contesta. ¿Y 5? 5 vale. 5. Muy bien, vale 5. Genial, perfecto. Andamos fenómeno. Vamos a calcular el límite con x tendiendo a 2 de mi función x al cuadrado menos 4, todo sobre x menos 2. ¿Cuánto le queda a ese límite? 0 sobre 0. Eso no es un límite. Eso es una indeterminación. Pasa cuando preguntan cuánto vale ese límite, la loca tenía que sentar y hacer el límite ese. A ver quién lo hace. 0. 6. No. 4, creo que daba, profe. ¿Qué te cree que es un bingo esto? Creo que es una diferencia de cuadrado, lo de arriba queda x Más 4, 2. queda 4. No, Oye, x más más X 2. más 2, x más 2 por x menos 2. Se cancela Exacto. x menos 2 con x menos 2 y queda... Me queda 4. Ujú. Bueno, vamos a explicarle al resto de los estudiantes que no tenían idea. Ese límite, como dijo la compañera que no sé quién fue la primera, le pregunté ¿cuánto vale ese límite? Dijo 0 sobre 0. Eso no es un límite. Eso es una indeterminación. Cuando Massa pregunta ¿cuánto vale ese límite? Tenía que haber el estudiante resuelto el límite. ¿Cómo resuelve? Como la mayoría lo hizo, que contó verbalmente, hace el caso de factoreo, diferencia de cuadrado, le quedaría x menos 2 por x más 2, simplifica el x menos 2, le queda x más 2 en el numerador, reemplaza 2 más 2 cuaderno, y ahí tiene. Bueno, la tercera condición, ¿qué pasó? 5 es distinto de 4. La conclusión es muy clara, es discontinua. ¿De qué tipo? Evitable. 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 Muy bien. Discontinua, evitable. Si el loco dibujara esto, ustedes son mejores dibujantes que yo, le queda algo parecido a esto. Ese sería el dibujo de la función. Esa es mi función f de x. Tiene un agujero en el 2, 4, tiene límite, y acá en el 5 es donde está la función. Ahí terminó el tema de discontinuidad. Pero los tipos le pueden preguntar, si es en caso de ser evitable, ¿cómo evitaría usted
esa discontinuidad? Yo le expliqué en clase a algunos estudiantes. Hay que redefinir la Asignamos el valor función. del límite a f de x. Muy bien, y ahí la compañera dijo la palabra exacta. ¿Cómo dijo usted? Hay que redefinir la función. Bien, ¿quién habló? Montserrat, profe. Bien, Montserrat. Entonces, ¿y cómo redefine Montserrat la función? Hay que dar el valor de la imagen al límite. Muy bien, exactamente. Este 5 que está acá, lo voy a sustituir por 4. ¿Y qué hace en el gráfico? Este punto tapa el agujero y quedó perfectamente continuo. Por eso se llama evitable. ¿Lo entendió la clase? Sí, profesor. Bien. Bien, Montserrat. Montserrat, ¿usted de dónde, de qué curso es? Veis y sé, profe, con usted curso. Buenísimo. Dale. No es que soy curioso ni nada, sino simplemente para conocerlo y saber dónde andamos parados. Profe, después podemos hacer un ejercicio de sucesión. Bueno, ahí me lo puso Maximiliano. No. Bueno, ¿esto quedó claro más o menos? Sí, profe. Bien. ¿Borro? ¿Borro? ¿Así hago el de Cruz? Sí, borre, profe. Sí, profe. Bueno, hay una sucesión que Cruz me escribe, dice que la sucesión a su n tiene su término general menos 1 elevado a la n. ¿Me la podés dictar, loco? ¿O alguno que la leyó ahí en el chat? ¿4n al cubo más 3n 4n al cubo más 3n. sobre n cuadrado es el de arriba. 3n Ah. cuadrado. Ajá. No, 4n al cubo más 3n cuadrado. Ah. Bueno, n cubo más 3n cuadrado, ¿sí? Sobre Sobre. 6n más 10. 6n más 10. Bien. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos acá? El problema es este menos 1 que está acá. Yo ya lo expliqué a los estudiantes de mi clase. Le dije que hay grandes posibilidades que cuando aparezca de 1 a la n, que nuestra sucesión no tenga límite. ¿Por qué? Porque el límite con n tendiendo a infinito, de menos 1 a la n, no existe. Porque si n es par, me queda 1. Y si n es impar, me quedaría menos 1. No puede tener dos límites. Y como yo sé que el infinito no sé si es par o impar, directamente ese límite no existe. Entonces el problema radica acá. Entonces, justamente, cuando yo resuelva este límite, cuando el estudiante resuelva el límite este de 4n cubo más 3n cuadrado sobre 6n más 10, como el numerador es mayor exponente que el denominador, este resultado le va a quedar infinito. Entonces ahí sí estamos en problema, porque este resultado le queda menos 1 a la n por infinito. Entonces es convergente, ¿por qué? Porque menos 1 por infinito le queda menos infinito. Y 1 por infinito le queda más infinito. Entonces, en ambos casos me da infinito la sucesión, por lo tanto, la sucesión es divergente. En el caso de que este límite me hubiese dado un número, ahí sí, porque en un lado me iba a quedar menos 2, en el otro lado me iba a quedar 2, por lo tanto no puede converger a dos lugares distintos, por lo tanto se dice que es oscilante, en ese caso porque no existiría límite. Pero en este caso sí existe límite, va al infinito. ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. ¿Y el loco que propuso el ejercicio, si entendió? No sé quién era el que había propuesto el ejercicio. De la Cruz, dice que sí. Bueno, otra cosa
Ya saben de que estoy a disposición de ustedes por vía WhatsApp. Cualquier ejercicio que no les salga, más se siente un rato, lo resuelvo y se lo vuelvo a dar resuelto. Así ¿Puede que, ser, profe, algún ejercicio del número E? y ya hice uno. ¿De qué tipo? No, no, pasa que yo entré tarde, por eso no Y sé si bueno, hizo o ahora no. mirá porque lo expliqué Eh, 2 veces. bueno, bueno. Cuando dé la grabación y la manda a los grupos, ahí mirala. La expliqué 2 veces. Yo tengo una pregunta, Sí, profe. ¿Puede haber una función que tenga dos asíntotas horizontales? 2 asíntotas horizontales. Sí. Habría que buscar, no tengo presente en la cabeza, pero puede Pero, suceder. ¿es posible? Sí. El arco tangente y tiene 2 asíntotas horizontales. Una en pi sobre 2 y otra en menos pi sobre 2. Ahí tenés un caso. ¿Y cómo se hallaría eso? Porque para hallar las horizontales hacemos el límite con x teniendo infinito nomás y nos Y da acá, y acá también hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en ese caso tenés que tener idea de cómo es la función. Vos tenés Yo que... tengo un ejemplo que graficando en GeoGebra me dio que tiene dos asíntotas horizontales, pero yo hallé una nomás, No, bueno, analíticamente. pero porque vos hiciste esto, mirá, vos tenés tu función, es el arco tangente de x. Entonces vos te escriben así. F de x es igual al arco tangente de x. Y entonces vos cuando calculás el límite con x tendiendo a infinito del arco tangente de x, te queda pi sobre 2. Pero cuando calculás el arco tangente con x tendiendo a menos infinito, porque vos tenés que dar las dos opciones, ahí te queda menos pi sobre 2. ¿Me entendés o no? O sea que vos tenés que, porque lo que pasa es que normalmente el límite con x teniendo infinito y con x teniendo menos infinito por ahí coinciden. Entonces no tiene necesidad de hacer las dos cosas por separado. Pero en este caso no. Cuando x tiende a infinito, queda pi sobre 2. Y cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos pi sobre 2. ¿Entendés? Sí, ya entendí. Gracias. Por eso, en las asíntotas, normalmente ocurre eso, que da el mismo resultado, pero habría que probar los dos casos. ¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito y qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Hay otra curva también que tiene doble asíntota. No tengo presente, que es también una racional, pero no la tengo presente en la cabeza. Esa es la que más rápido se me ocurrió, el arco tangente de x. Profe, yo tengo otro ejercicio de continuidad. A ver, ¿me lo dicta? Sí. F de X. Sí, sí. F de X. Y ahí abrimos llave. Sí. La primera función es valor absoluto de X menos 1 y fuera del valor absoluto menos 1. Ajá. Ahí menos. Y ahora la condición sería si X es menor que 2. Sí. La otra, X al cuadrado menos 4. Sí. Y ahora la condición, si 2 es menor o igual a X. ¿Son dos funciones más? 3 van a ser. Entonces acá tiene que estar comprendida entre dos valores, ¿o no? Claro, sí, entre 2 y 3 sería. Así. ¿Mayor, igual o menor o mayor solo? Que el 2 mayor o igual. ¿Y el 3 menor nomás? Sí. Bueno, ¿y ahora? Y ahora es solamente A y la condición. X mayor o igual que 3. Sí. Ajá. Y ahí está. ¿Y qué te pedían? ¿No te pedían calcular A? Sí, para que la función sea continua en X3 y verificar analíticamente esa continuidad. Bueno. Primero vamos a calcular A. Para calcular A, lo que tenemos que hacer es que la función
esta que está acá, x cuadrado menos 4, coincida con la otra función en el 3. Entonces esto me quedaría 3 al cuadrado menos 4 me tiene que dar a. Entonces a resultó ser 5. Ya tenemos resuelto ese problema. Entonces, con a igual a 5, la función es continua en x igual a 3. Y ahora hay que representar gráficamente esa función para ver si hay otro punto de continuidad y de qué tipo. Entonces, para dibujar esta función, partimos del 1. En el 1 sería 0, pero 0 menos 1 te quedaría menos 1. O sea que la gráfica hace este movimiento. Y acá tenemos el 2. En el 2 sería 0, o sea que acá hay un agujero. Hace este movimiento la gráfica, así. Y acá otra 45 grados. Y esto sigue. Esta sería la gráfica del módulo de x menos 1 menos 1. Y el otro, le damos valores para 4 vale 0. Perdón, para 2 vale 0. O sea que tapamos el agujero. Para 3 valdría 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que me queda un arco de parábola. 3, 4, 5. Acá la bola abierta. El arco de parábola y se tapa el agujero con la función. Ahí te queda así. O sea que es una función perfectamente continua. En todos los puntos. No tiene punto de discontinuidad. No entendí, profe, por qué igualamos el x al cuadrado menos 4a. Y porque para que la función sea continua, donde termina una, tendría que arrancar la otra. Ah, claro. La otra es una constante, por eso, porque si hubiese estado con x, habría que reemplazar también la x por 3, pero en este caso no tenemos x. Ah, es una constante, ¿me entendieron? Sí, sí. Interesante el problema. Y por ahí los estudiantes hacen mal el gráfico del módulo de x menos 1 menos 1. Ese es, por ahí es el error más común. Bueno, acá un estudiante me mandó una foto de un ejercicio de un límite. ¿Quiere que lo hagamos? ¿Eh? Disculpe, profe, lo mejor sería hacer una tabla para hacer el gráfico, para hacerlo más prolijo, o no hace falta. Si a vos te sirve la tabla, hacela. No, no es obligatorio hacer la tabla. Pero si a vos te es útil, y hacelo. ¿Está? Hago el límite este de la foto, que es más o menos parecido al que ya hicimos, pero tiene los argumentos que no son X los argumentos. ¿Borro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el límite que mandó el loco es así. Dice límite con x tendiendo a 0 de el seno del 9x por 1 más coseno de 4x sobre 3 quintos tangente de 3x. Bueno, y ahí lo mismo que el problema es que el estudiante acá tendría que haberse preocupado si en vez de más era menos. Pero como es más, no está indeterminado esto. Esto vale 2. O sea que la indeterminación la tiene en el seno y en la tangente. Entonces esto me queda así. Límite con x tendiendo a 0 de 9x por 2 sobre 3 quintos por 3x, aplicando las equivalencias. Es decir, esto
acuérdense, era equivalente a 9x y esto es equivalente a 3x. Y entonces el límite resulta sencillo, simplificamos las x, que era lo que estaba indeterminado, y me queda 90 dividido 3, y 90 dividido 3 es 30. O sea que el resultado de ese límite es 30. Pensé que iba a ser un poquito más complicado, pero... ¿Se entendió? Profe, Sí, se entendió, profe. ¿Y podría ser con el menos en lugar del más? Pero ahí me va a quedar, lo vamos a alargar, pero me va a quedar o infinito o cero. Porque no, para que te dé un número, acá la tangente tenía que haber estado elevado al cubo. Entonces ahí sí, iba a quedar un número. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? no entendí por qué era 90 ahí. Y porque este 5 que acá, haga la cuenta ahí. Ah, acá 3 por 3 me olvidé un 9 acá. 3 por 3 es 9. Creo que es 10, profe. ¿Eh? Este 5 va a multiplicar acá. 5 por 2, 10, por 9, 90, y acá me olvidé decir ese 3, y ahora me quedó 10 el resultado. 90 dividido 9. ¿Entendió 2 en 90? Sí, sí, ahí entendí. Gracias, profe. Bueno, ¿otra cosa? Acá un estudiante mandó una foto de una actividad que está en la guía complementaria, que es una discontinuidad similar a la que hicimos, escrita de otra manera nada más, pero dice así: f de x está dada por, dice que vale 2 si x es igual a menos 1, no, igual a 1. Y vale 2x al cuadrado, 2x al cuadrado más x más 5, todo sobre x menos 1, si x es distinto. Es menos 5, profe. 2x cuadrado más x menos 5. Ahí sí, ahí bien. Bueno, empecemos. En el 1, ¿cuánto vale f de 1? Vale 2. Segundo, límite, con x tendiendo a 1, de 2x al cuadrado más x menos 5, todo sobre x menos 1. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale ese límite? Loco, ¿Infinito? Infinito, profe. menos infinito, sí, menos infinito, porque le queda menos 2 dividido 0. Entonces le queda menos infinito. No importa si ponen infinito es lo mismo. Bueno, entonces hay una asíntota ahí, ¿no es cierto? Vertical. Entonces, la gráfica va a ser discontinua. ¿De qué tipo? Esencial. Bien. O no evitable. O sea, tiene un salto infinito. ¿Cómo dibuja el loco eso? En el 1 va a dibujar la asíntota vertical. Dibuja la asíntota vertical y en el 1 vale 2, o sea que 1, 2, o sea que ahí sobre la asíntota dibujo un puntito y ahora le da valores. Si yo le doy valor 0, vale 5, o sea que
1, 2, 3, 4 y 5, es decir, que la gráfica hace este movimiento. Y la otra va a estar acá. Esa sería la gráfica de la función. Tiene una asíntota horizontal en el 0, o sea, el eje es. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿O terminamos? Hola, profe. Le quería consultar. Sí. ¿Le puedo pasar una inecuación si puede resolver con su método que le dice la gran masa? Porque no Sí. lo había entendido. Bueno, dale. Le paso la inecuación. ¿Por foto o me la dicta? Se la dicto. Bueno, espera. Dale. Entre barras de valor absoluto, 3 más 1 sobre x, cierre de barra de valor absoluto, menor o igual a 3. Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir la propiedad. Esto sería que como es menor, me queda que 3 más 1 sobre x es mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 3. Entonces, ahora si quieren pueden trabajar algebraicamente acá, me quedaría x y acá me queda 3x más 1. Y esto sí, evidentemente hay que trabajarlo como dos soluciones. La solución 1 va a ser que 3x más 1, todo sobre x, sea mayor o igual que menos 3. Eso puede ser indistinto, o sea que nosotros vamos a resolver esto de forma independiente, primero esta parte y después la otra parte. Esta va a ser para mí la solución 1 y esta va a ser para mí la solución 2. Bien, entonces acá lo que se hace es trabajar algebraicamente. El 3 lo escribimos en el primer miembro sumando para lograr el 0. Ahora buscamos como un denominador, me queda 3x más 1 más 3x, todo sobre x, mayor o igual que 0. Y entonces me quedó que esa ecuación resultó ser 6x más 1 sobre x mayor o igual que 0. Bueno, acá habría que hacer la discusión de los signos, los dos mayores, los dos menores. Ojo que cuando es igual y es un cociente, x tiene que ser mayor y menor nada más. No puede tomar el valor 0 justamente. Bueno, los valores que anulan es menos un sexto, que estaría por acá, y el 0, que estaría por acá. Entonces, el un sexto sí es solución del problema, porque da 0, pero el 0 no. Le doy valor 1. Si le doy valor 1, me queda 7, que es mayor que 0, o sea que el 1 es solución del problema, por lo tanto, pintamos esta zona y pintamos esta zona. Ya tengo la respuesta a la solución 1. Vamos con la solución 2. Insisto, ahí falta toda la discusión de signos, pero eso ya lo saben hacer y van a llegar a la solución. En la solución 2, ahí sí viene un problemita que se les tiene que presentar para que lo puedan resolver. Me quedaría así. 3 más 1 sobre x. No, perdón. Teníamos esto, ¿verdad? Teníamos 3x más 1 sobre x menor o igual que 3. Entonces, haciendo los procesos algebraicos, me quedaría menos 3, menor o igual que 0.
Sumamos, buscando como un denominador x, me queda 3x más 1 menos 3x menor o igual que 0, y esto me quedó 1, porque 3x menos 3x hace 0, me quedó 1 sobre x, menor o igual que 0. Bueno, eso es muy fácil, porque yo tengo un cociente que me dicen que es negativo, y el numerador ya es positivo, quiere decir que la única alternativa es que x sea menor que 0. Y ahí tenemos la otra solución del problema, que si la quieren pintar, si este es el 0, van a pintar a la izquierda del 0. Bueno, y ahora para hacer la solución final, el estudiante tiene que hacer la solución 1, intersección con la solución 2. Entonces, la mejor manera de hacer la intersección es dibujando las dos rectas reales en el uno debajo del otro. Fíjense que siempre va a haber una solución que coincide. Acá justamente es la del 0, la colocamos, y acá dice menos un sexto, pintamos esa zona y es para allá. Y acá es esta zona, pintamos para allá, y acá pintamos para acá. Y ahora el estudiante cuando hace, acuérdense que esta que está acá, esta es la solución 1, y esta es la solución 2, y cuando el estudiante busca la intersección, que son los elementos en común, le queda esta porción que está acá. Quiere decir que la solución final del problema es de menos infinito hasta menos un sexto cerrado ahí. Si le piden que haya las cotas, está acotado superiormente nada más, no tiene amplitud, no tiene nada, porque uno de los extremos está ubicado en el menos infinito. ¿Está? Es decir, y para corroborar este resultado, el toco toma un valor de acá y lo reemplaza siempre en la original para que, porque él se puede haber equivocado acá, funciona para una de las dos, pero no funciona para el ejercicio. ¿Está, loco? Sí, profe, gracias. Bueno, lo dejamos ahí. Acá Machado puso otro ejercicio. A ver. Bueno, esto es más o menos parecido al que se hizo ahí, pero hay que hacer un cálculo previo. ¿Alguien me lo dicta, lo que está escrito en el chat? Valor absoluto de x menos 1 Sí. menor que valor absoluto de x más 1. Bueno, acá el estudiante puede resolver de dos maneras distintas. O divide todo por el valor absoluto de x más 1, o divide todo por el valor absoluto de x menos 1. Yo acostumbro a dividir todo por lo que está acá a la derecha. Entonces esto se transforma, aplicando las propiedades de módulo, se transforma en esto. Y ahí es muy fácil resolver, porque esto me quedaría que x menos 1 sobre x más 1 sin los palos de valor absoluto, me quedaría así. Y ahí comienza el estudiante a resolver el problema. Es decir, que primero resuelve esta parte, y luego resuelve la otra parte, y luego tendrá que hacer la intersección. Y acá le puede ocurrir algo parecido a lo que me ocurrió, que en el numerador le quede un número y no una variable con x, entonces no tiene que decidir muchas cosas, ahí se ahorra un paso. Pero ahí se resuelve. ¿Se entendió?
Sí, profe. Sí, hay estudiantes que elevan al cuadrado los dos miembros y da lo mismo, pero no le aconsejo esa resolución. No porque no sea correcta, sino porque se van a complicar. Es preferible seguir haciendo la forma Profe, que... una pregunta. Sí. Si nos toca un ejercicio parecido, tenemos que resolver de esa manera, digamos, o sea, La única manera de resolver es así, salvo que sea esa la de elevar al cuadrado. que nos toquen dos valores absolutos, quiero decir así. Por eso, sí, así hay que dividir, esa es la forma correcta. La otra también es correcta, pero no, yo no la enseño. Bueno, profe. Y se complican en los cálculos, como en los cálculos que hay que hacer. Entonces ahí correr el riesgo de el cambio acá, mucho más tradicional. El único cambio es eso. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, y con respecto a si una función es par o impar, es más de lo mismo, parecido a la composición de funciones. Es decir, el estudiante tiene que demostrar que para que una función sea par, tenía que cumplir que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Y para que una función sea impar, tiene que cumplir la condición de que f de x sea igual a menos f de menos x. Y entonces le dan una función y tiene que reemplazar la x por menos x, y si le da igual a f de x, es exacto. Y si le da todo lo mismo pero con signo contrario, es impar. No hay, es más o menos como una composición, o sea, tiene que reemplazar la x por menos x en ambos casos. Y si le da lo mismo, es par. Y si le da lo mismo pero con signo contrario, es impar. ¿Está? ¿Podría dar un ejemplo, profe? Y sí, lo que pasa es que tiene que ser un ejemplo de una función par o impar o que no sea nada. Pero, por ejemplo, vos tenés esto, f de x igual a x al cuadrado más 4. Esa es par. ¿Por qué? Porque ahora reemplazo por menos x, esto te queda menos x al cuadrado más 4, menos x al cuadrado es x al cuadrado más 4. Y ahí te quedó lo mismo, ¿eh? Entonces par. En el caso de un impar, que sería, por ejemplo, el seno, justamente f de x es igual al seno de x, entonces a vos te queda ahora que f de x es igual al seno de menos x, y el seno de menos x es menos seno de x. Y ahí te quedó lo mismo, pero con signo contrario, que sea impar. ¿Me entendés? Sí, profe, gracias. Eso es lo que hay que hacer. Reemplazar la x por menos x. Si te da lo misma, es par. Y si te da la misma, pero con signo contrario, es impar. Eso es muy útil para cuando en análisis 2 den serie de Fourier. De identificar si es par o impar. Bueno, estudiantes, nos vemos el lunes, los locos del C, y el miércoles con los del B. ¿Está? Los del C es el examen a las 14 horas y los del B a las 10 de la mañana. Esperemos de que el gordo Toledo me deje el aula a tiempo. Chau, profe. Chau, Muchas profe. gracias. Cuídese. Profe. Vamos, profe. Gracias. Chau, masa. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.